Bueno, sí, muy buena pregunta y aquí tenemos que recordar lo siguiente. La voluntad de Dios es directiva y la voluntad de Dios es permisiva. O sea, Dios, por ejemplo, dice, yo no quiero que haya divorcio. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios permite el divorcio, pero no es su voluntad. Dios quiere que el hombre dirija su casa, que el hombre dirija la iglesia y que el varón dirija los gobiernos civiles. Sin embargo, hay mujeres pastoras. No es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite. Hay mujeres que dirigen el hogar, que es el matriarcado, pero lo permite Dios, pero no es la voluntad de Dios. Dios permitió, por ejemplo, que Saúl fuera el rey de Israel, pero no era la voluntad de Dios de que Saúl dirigiera a Israel. Y ahora muchos están diciendo, es que es la voluntad de Dios que haya salido Hitler y que haya salido fulano de tal. Pero tenemos que entender esto para conocer la voluntad de Dios. Una cosa que Dios permita algo no significa necesariamente que sea su voluntad. Dios nos ha dado un libre albedrío, somos agentes morales responsables de nuestras acciones y cuando nosotros decimos es que esta es la voluntad de Dios, estamos llegando a un extremo otra vez de lo que la Biblia no enseña. Entonces, estos ataques terroristas, ¿verdad? No podemos decir, Dios mandó los misiles para que destruyera ISIS a los cristianos, o fue la voluntad de Dios que ISIS matara a los cristianos cópticos ahí en Egipto. Esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo permite porque en la libertad que nos ha concedido, el abuso de esa libertad es la que ha hecho la maldad en el mundo. Entonces, todos estos ataques terroristas, la Biblia profetizó que iba a haber una descomposición social. Dice primera de Pedro, segunda de Timoteo capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos, Pablo, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, sin afecto natural, y es la descomposición social que estamos actualmente contemplando en el mundo. Un mundo completamente que ha sacado de la ecuación a Dios, un mundo que no quiere seguir las leyes de Dios, y Dios ha permitido que continúe esta racha, ¿verdad?, de maldad. ¿Por qué? Para que al final encontremos nosotros qué pobres administradores hemos sido nosotros con el mundo. Y ahorita estamos comenzando con el principio de dolores. Esperemos, ¿verdad? Ya no vamos a estar aquí por el arrebatamiento. Los juicios que vienen del Apocalipsis, ahí podremos decir, ¿verdad?, que Dios está juzgando a Israel. Pero era necesaria esta purificación, esta purga, para que pudiera Israel levantarse y volverse a él. ¿Cuál debe ser la posición de un cristiano? Tal vez para reafirmar lo que preguntó Rever, porque nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a actuar? ¿Tenemos que orar o tenemos que hacer algo más? Entonces, tal vez si pudiera contestarnos esa parte, porque siempre esto nos lo preguntan, ¿verdad? Inclusive para aprender. En la época de los apóstoles, creo que ellos pasaron uno de los gobiernos más terribles de la historia, el gobierno de los Césares. Calígula, Nerón, que los persiguió, los quemó vivos, y no encontramos en ninguna de las cartas, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, un ataque al gobierno civil. Siempre se nos manda someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas cosas, como detrás del rey Saúl y detrás de los gobiernos impíos que han sucedido en la historia, se encuentra, ¿verdad?, también la voluntad del pueblo. Entonces, Dios usa muchas cosas detrás de su sabiduría que a primera vista no podemos percibir. ¿Y cuál es la posición de la iglesia? Nosotros no somos un reino de políticos, somos un reino de sacerdotes. Y hemos sido llamados en 1 Timoteo 2 a orar por nuestros gobernantes. No podemos tener una revolución civil, no podemos levantarnos en armas, ¿verdad? Porque no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es predicar el evangelio y tener reuniones de oración. Y es la oración el único poder que puede realmente cambiar una situación. Tenemos ahorita un país, por ejemplo, en Sudamérica, que está siendo aterrorizado, que está siendo oprimido. Nos han llegado cientos de correos. ¿Qué hacemos? Yo les digo a los líderes y a los pastores, no se imaginan ustedes, si se unen y comienzan con redadas de oración y con reuniones de oración y con ayuno para intervenir, Dios va a sacudir los cimientos de esa nación. Porque es la oración lo único que puede hacer cambiar las circunstancias. Ahora, pero en cuanto a los tiempos escatológicos, hay un sector de la iglesia que dice no oren mejor, porque esas cosas tienen que pasar. Por ejemplo, no oren para que el mundo mejore, porque se tiene que empeorar. No oren porque tiene que pasar. Entonces, ¿cómo lo ve usted eso? Eso se llama determinismo. No, pues esto tiene que pasar y pues ya Dios sabe los que se van a salvar. Ya no tiene ningún caso ni siquiera que evangelicemos. Esto es una barbaridad. Esto también es una herejía. Pero es una herejía grandota. Cuando ya llegamos a un determinismo, pues es que ya todo lo que tiene que pasar,
Entonces, estamos anulando completamente por qué Dios nos dice oren sin cesar. Entonces, al mismo tiempo que muchas cosas tienen que pasar, tenemos que entender que la oración cambia muchas veces las cosas. Una vez Dios quiso destruir a Israel, y era la voluntad de Dios que Él quería destruir a Israel, y se puso en el camino Moisés, y la oración de Moisés cambió, es lo que se llama Dios se arrepintió, no en cuanto al mal, sino en cuanto a sus planes. Dios en su soberanía ha determinado que nuestras oraciones cambien muchas veces su manera de actuar. Este es increíble, pero así es como Dios lo ha determinado en su soberanía.